La historia. Los mayas vivieron aquí desde 2000 AC to 250, con poco contacto con culturas fuera de Mesoamérica. Las ciudades mayas de la región de la cuenca del Petén en las tierras bajas del norte de Guatemala habían sido abandonadas por el año 1000 DC. The Mayan cities of the Petén Basin region are in the lowlands of Guatemala, but they've been abandoned by the year 1000 AD. Capitana incluyó en los países modernos de Guatemala y Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La historia moderna de Guatemala comenzó con la conquista española de Guatemala en 1511. Una enorme ciudad maya fue encontrada usando cartografía aérea este año. 10 millones de personas pueden haber vivido dentro de las tierras bajas mayas. This is an area that was discovered in northern Guatemala with aerial imagery from space that uncovered this hidden Guatemalan Mayan civilization in the northern jungle that would never have been seen without this satellite imagery. So in this image, you can see the forest cover, and this is the cartographic image. I believe this is using X-ray that's revealing this whole area. And they found that there were 10 million more people than they believed that were living in this area. And they found these highways and canals and irrigation structures. It's really incredible. La historia Chapin no es siempre feliz. Por 36 años era una guerra civil horrible contra la gente indígena y comunistas. Por esa razón, hay millones de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos y en México. $200,000 personas fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto. En 1993, el país empezó